Muy bien, buenos días. Buenos días. A todos y a todas. Bien, vamos a ver en la palabra de Dios, que es lo que nos tiene preparado para esta mañana. El tema que se me ha asignado es el celo por el evangelismo. El celo por el evangelismo. ¿Qué es el celo, no? Tener celo por algo, ¿no? Pues tener como un interés extremo, extremado y activo por alguna causa. Por alguna causa. En este caso, tener celo por el evangelismo, ¿no? Tener ese interés, ese esmero, ese cuidado, esa pasión por estar involucrados, ¿no? en la actividad de la alabanza, ¿no? Y cuando digo actividad no me refiero al tema de los viernes, me refiero a nuestra vida diaria, no solamente los viernes, ¿no? Lo contrario sería desinterés, lo contrario a tener celo por alguna causa sería indiferencia, desinterés, me da igual. Pero tener celo por algo es algo que te interesa mucho y que pones ahí toda tu carne en el asador por esa causa. Muy bien, vamos a leer en Mateo capítulo 9, versículos 35 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, vamos a leer algunos versículos del capítulo 10, el versículo 1a. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús llama a sus 12 discípulos, el versículo 5, a estos 12 envió Jesús, y el versículo 7, les envió Jesús, y yendo, predicad, dice Jesús, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Bien, entonces aquí vemos que Jesús está recorriendo las aldeas, está recorriendo las ciudades, predicaba en las sinagogas, sanando, estando con mucha gente. Y llega un momento, en el versículo 36, que dice que Jesús, al ver a las multitudes, tuvo compasión. Y más adelante dice que rogó al Señor. Es decir, celo por el evangelismo, ¿no? ¿Cómo puedo yo tener celo por el evangelismo? Bueno, pues hay dos ingredientes que vemos aquí en este texto, para que tú tengas celo por el evangelismo. Primera cosa es que Jesús tuvo compasión. Compasión de ver a las multitudes desamparadas y dispersas. ¿Eso qué significa? Que las multitudes estaban abandonadas, desprotegidas, sin cuidado, estaban dispersas, es decir, estaban sin rumbo, sin dirección. Jesús vio a las multitudes que estaban vacías, que no tenían sentido sus vidas, que no tenían propósito, estaban, pues eso, despistadas. Pero Jesús tuvo compasión, tuvo misericordia. Compasión, tuvo misericordia. Y fue así de tal manera que entonces dijo el Señor, y le dijo a sus discípulos, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La segunda cosa es rogar
Rogar, que aquí incluye rogar, pedir, suplicar, clamar, en una palabra, intercesión. Jesús intercedió. ¿Para qué? Para que surgiesen más obreros. ¿Y cuál era la finalidad última? Que estos llevasen el mensaje del reino a esas multitudes que estaban desamparadas y dispersas, que no tenían pastor y que no tenían una guía que les marcase el camino. Ese pastor es Jesucristo. Amén. Entonces, no os voy a hablar de cómo convenceros para venir los viernes a evangelizar. No os voy a hablar de eso, ¿sabes? Porque eso es una pérdida de tiempo. La clave para que haya celo en el evangelismo, ¿sabes dónde empieza? En tu habitación, orando al Señor. Comienza en tu habitación. Y cuando seas capaz de recibir la misericordia que viene de Dios hacia ti, cuando entiendas y te venga un espíritu de intercesión y estés en tu cámara secreta intercediendo por mi esposo, por mi esposa que no conoce a Cristo, por mis hijos que no conocen a Cristo, por mis tíos, por mis abuelos, por mis familiares, por mis amigos de trabajo, por mis vecinos, y servimos por las necesidades de la iglesia, que esta iglesia crezca, que esta iglesia vaya hacia adelante, que esta iglesia se multiplique, que haya avivamiento. Cuando dobles rodilla en tu cámara secreta, entonces verás que tú solito vas a tener que hacer algo. Pero si no hay cámara secreta, estamos perdidos. Si no hay compasión por las almas que se pierden, yo te puedo invitar a una actividad, bueno, puedes venir un día, a ver qué tal, pero cuando hay compasión, cuando hay un espíritu de intercesión, es como aquel famoso evangelista, ¿no? Un evangelista famoso, quien tuvo como mentor en un tiempo al padre de Connie. Y este le cogió y una vez a la semana sacaban un mapa, ¿no? Y empezaban a orar por la ciudad, por esta ciudad, ¿no? Oramos por Madrid, por Cuenca, por Salamanca, por Burgos, ¿no? Y al final decía este evangelista, ¿y tú te crees que yo me iba a quedar ahí solamente orando? Claro, este evangelista empezó a salir y a predicar también, ¿no? Y Dios le bendijo y es uno de los predicadores, bueno, ya fallecido, que fue más famosos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía ese celo. ¿Dónde comienza el celo? No en el acto de ir, sino que hay un preludio, que es doblar rodilla, que es interceder, que es tener compasión por las almas. Vamos a investigar un poquito sobre qué es esto de la intercesión en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Si vamos al Salmo 106, versículo 23, bueno, un poquito antes del 23, para coger el contexto. Dice así, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. En el contexto, si leemos el Salmo 106, aquí tengo el versículo 23, pero unos versículos anteriores nos dan un poquito el contexto, ¿no? Y también el contexto es Éxodo 32. Entonces, ¿cuál es el contexto? El contexto es cuando el pueblo de Israel, viendo que Moisés tardaba de bajar de la montaña, Moisés estaba en la montaña con Dios, y el pueblo, viendo que tardaba Moisés, ¿qué hizo? Convenció a Aarón para fabricar un becerro de oro, un ídolo. Entonces imaginaos, pues Dios saltó en cólera, ¿no? Imaginaos, ¿no? El Dios todopoderoso, y de repente el pueblo empieza a hacer un ídolo. Cuando bajó Moisés, ¿os acordáis que iba con las tablas? Y al ver eso se indignó y lleno de ira tiró las tablas contra el suelo,
dice aquí, y Dios trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Interceder. ¿Qué es interceder? Interceder es mediar, es interponerse entre Dios y los hombres. Es crear un puente entre Dios y los hombres. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés oró a Dios y le dijo, no, Señor, no lo hagas. No lo hagas. ¿Qué van a pensar las naciones de al lado? Que nos has traído de Egipto para llegar aquí y destruirnos. Moisés pensaba en la reputación de Dios. ¿Qué van a pensar las naciones de ti? Que nos has traído aquí ¿para qué? Pensaba en la reputación de Dios, ¿no? Pero Moisés hizo algo más, ¿no? Dice, acuérdate, ¿no? Acuérdate de tus promesas. Tú prometiste a Abraham, a Isaac y Jacob que les darías la tierra prometida, ¿no? Y vemos a Moisés intercediendo. Perdona a este pueblo rebelde. Eso es lo que hace un intercesor, interponerse entre Dios y ese pueblo que ha sido rebelde. Vamos a leer algún ejemplo más en Números 14, todo el capítulo 14, no lo vamos a leer porque es muy largo. Leo un versículo que dice, ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Y vuelve a decir Moisés, perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia. ¿Qué pasó en Números 14? En Números 14 pasó lo siguiente. Como sabéis, Dios había enviado 12 espías para examinar la tierra prometida. Y cuando regresaron, ¿qué pasó? Que 10 de ellos vinieron murmurando y dando un informe negativo. Solamente 2 de ellos, Josué y Caleb, venían con ánimo y dando un informe positivo, ¿no? ¿Qué pasa? Que estos 10 contaminaron a todo el resto del pueblo. ¿Y qué pasó? Pues que el resto del pueblo empezó a murmurar contra Dios. Porque nos has traído aquí para morir, porque mejor estaríamos en Egipto. Y otra vez se encendió la ira del Señor. Y entonces vemos aquí otra vez a Moisés intercediendo, interponiéndose, ¿no? Te ruego, Señor, que sea magnificado tu poder, ¿no? Es decir, busca la gloria. El intercesor busca la gloria de Dios. Hemos dicho antes que busca que la reputación de Dios no sea afectada y busca también que el nombre del Señor sea magnificado, ¿no? Y le vuelve a recordar, ¿no? Señor, tú te has revelado de que eres lento para la ira y grande en misericordia. Y vuelve otra vez a interponerse y a mediar. Hay otro ejemplo en Números 16. Aquí hubo una rebelión de un tal Coré con más personas, unas 250 personas se rebelaron contra contra Dios. Y Dios abrió la tierra y estos 250 se los tragó la tierra. Pero después el pueblo, viendo esto, se enfureció todavía más contra Moisés y contra Dios. Y entonces dijo Dios, voy a traer juicio al pueblo. Y empezó a haber una plaga. Y empezó a haber mortandad. Entonces Moisés le dijo a Aarón, rápido, coge un incensario. Un incensario es un recipiente donde se pone incienso, ¿no? Coge fuego del altar, haz expiación. El sacrificio de expiación es sacrificio por el pecado del pueblo. Coge el incensario. El incensario, con el incienso quemado, sube hacia arriba. Eso es un símbolo de la oración. Es un símbolo de la intercesión, ¿no? Esto lo vemos en el Apocalipsis, ¿no? Cuando los mártires están clamando a Dios por justicia, ¿no? Dice que sube como incienso sus oraciones, ¿no? Entonces cogió ahora el incensario y empezó ya la mortandad y empezó gente a morir. Y él se puso entre los muertos y los vivos, arriesgando su vida con el incensario. Y en ese momento la mortandad cesó. Entonces, ¿qué nos enseñan estos textos?
que Moisés era un buen intercesor, que Moisés supo interponerse entre Dios y el pueblo rebelde. Debemos también nosotros, por tanto, interceder, mediar, hacer ese puente entre Dios y este mundo que es rebelde de cara a Dios. Vamos a seguir un poquito más adelante. Dice Ezequiel 22:30. Dice así. Aquí el intercesor es el que hace vallado y se pone a la brecha, ¿no? Dice, y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Vamos, si leéis Ezequiel 22, es verdaderamente espeluznante cómo el pueblo de Israel se había desviado de Dios. El profeta empieza a enumerar una serie de pecados. Había violencia, se oprimía al pobre, al huérfano, a la viuda y al extranjero. Se cobraba intereses y se practicaba la usura, cosas que prohibía la ley de Dios. Había violaciones incluso entre hermanos. Bueno, había de todo. Hay un momento dado en que empieza a denunciar a los falsos profetas, porque cogían las haciendas que no les correspondían, las propiedades que no les correspondían. Habían aumentado el número de viudas. ¿Por qué? Porque habían matado a sus maridos para hacerse con las propiedades. Dice, después se mete con los sacerdotes, porque han violado la ley de Dios. Se mete con los príncipes, con los gobernadores, porque están oprimiendo al pueblo. Y dice Dios, y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado que hiciese un muro, para que no cargase la ira sobre el pueblo. Busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese a la brecha, que estuviese a la brecha, delante de mí, a favor de la tierra. Hermano, tú estás a la brecha, estás en la brecha. Amén. Estás intercediendo. Amén, gloria a Dios. Quiero en esta mañana moverte, sacarte de tu comodidad y de tu asiento. Sacarte de tu comodidad y de tu asiento. Aquí este texto nos enseña a estar en la brecha. Estar en la brecha, con compasión, como Jesús, rogando por las multitudes que andan desamparadas y dispersas, como hemos leído al principio. Seguimos más adelante. En 1 Samuel 12:23, Samuel, el último juez de Israel, dice así, 12:23, 1 Samuel. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Aquí Samuel considera que el hecho de no rogar por el pueblo es pecado. Pecado de omisión. Porque pudiendo orar por el pueblo, si no se hace, estás pecando. Pero dice Samuel, lejos sea de mí que yo peque, no contra Dios, cesando de rogar por vosotros. Entonces aquí aprendemos que interceder significa mediar, interponerse, que el intercesor hace vallado, se pone en la brecha, y que el intercesor pues peca si no intercede, si no tiene compasión, si no tiene misericordia de aquellos que están perdidos. Bien, vamos a ver ahora 3 aspectos que tiene que tener el intercesor. Lo vamos a ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. La primera cosa son 3 cosas. La primera cosa es empatía, es decir, identificación, ¿no? Esto va relacionado con la compasión, ¿no? ¿Compasión qué es? ¿No? Compasión o misericordia. ¿Misericordia qué es? Misericordia, ya lo hemos dicho otras veces, ¿no? Viene de 2 palabras, miser y cordia. Miser, que es miseria, cordia, que es corazón. Es decir, el corazón que toma sobre sí la miseria, ¿no? Cuando Dios tiene compasión de nosotros es porque Él ha tomado esa miseria
en su corazón. Es decir, siente nuestra miseria, siente nuestro dolor, siente nuestro sufrimiento. Se pone en los zapatos del otro. Y eso es lo que Jesús hizo también, como hemos leído al principio. Tenía compasión de las multitudes que que estaban desamparadas y dispersas, que no tenían pastor, ¿no? Entonces Jesús sufría ese desamparo, sufría al ver a las multitudes que no tenían rumbo ni dirección y estaban perdidas. De esa manera el intercesor tiene que sentir esa empatía por el pecador que no conoce a Cristo en nuestro contexto cristiano, ¿no? El cristiano tiene que tener esa empatía, esa identificación, sufrir, ¿no?, lo que está sufriendo el mundo, ¿no? Fijaos que de Éxodo 32, 30 al 35, fijaos cómo Moisés se identificó con el pueblo, ¿no? Recordamos que Éxodo 32, hemos dicho anteriormente, es el momento cuando el pueblo hace un becerro de oro. Y entonces dice Moisés al Señor: te ruego pues, en el 32 del 30 al 35, te ruego pues que este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, Vamos a Moisés intercediendo, interponiéndose. Si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Fijaos hasta dónde llega la identificación de Moisés. Señor, perdona a este pueblo. Y si es necesario, es como si dijese: quítame a mí del medio, bórrame de tu libro, o sea, castígame a mí, pero no castigues al pueblo. Es fuerte eso, ¿no? Bórrame de tu libro. Es como decir: mándame al infierno si es necesario, pero al pueblo no. Qué identificación, ¿no? Pues Pablo también tenía esa empatía, esa identificación. Fijaos en Romanos 9, 2 y 3. Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque, aquí viene la cosa, deseara yo mismo ser anatema, es decir, ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, es decir, los judíos, que son mis parientes según la carne. En Romanos 10.1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces vemos aquí también a Pablo que, igual que Moisés, está diciendo: siento un gran dolor en mi corazón y gran tristeza por mis hermanos judíos, porque han rechazado al Mesías. Han rechazado al Mesías. Mi anhelo de corazón, mi oración es para salvación por ellos. Pero dice: deseara yo mismo ser anatema, es decir, ser maldito, separado de Cristo. Es lo mismo que estaba diciendo Moisés, ¿no? Mándame a mí al infierno, pero a ellos no. O sea, ¿os fijáis? O sea, esa identificación del intercesor, ¿no? Esa compasión, esa misericordia, ¿no?, que sintió Moisés y que sintió Pablo, en este caso por... El buen pastor da su vida por las ovejas. Claro, por sus hermanos en Cristo. Entonces esta es la primera cosa que tiene que tener: empatía, ¿no? Empatía. Tenemos que tener empatía cuando oramos por aquellos que están en la calle, que están desamparados, que están dispersos, que no tienen rumbo, que sus vidas no tienen ningún tipo de propósito, que no han alcanzado la salvación porque no han recibido el perdón de sus pecados, que viven en inmoralidad sexual, que hacen verdaderas aberraciones en el día de hoy, que caminan conforme no a los mandamientos de Dios, sino conforme a su propio egoísmo, su propia concupiscencia. Tenemos que orar por estas personas. Tenemos que orar por estas personas, identificarnos con esas personas y orar por ellas. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es tener aflicción del alma. Aflicción. O sea, aquí se define de muchas maneras. En diferentes textos vemos que hay aflicción, hay gemido, hay lloro, hay lamento, hay ayuno. Esto lo vemos, por ejemplo, en los profetas. Fijaos en Nehemías, capítulo 1, del 3 al 11, leo aquí un versículo que dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré.
E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Por qué Nehemías sintió dolor, sintió esa angustia, ese duelo, como dice aquí? ¿Por qué lloró? En este caso era porque él, estando en Persia, había escuchado que todavía en Jerusalén no se habían levantado las murallas de Jerusalén, ¿no? Y sintió dolor porque el pueblo se había adormecido, ¿no? Estamos hablando en un contexto, como sabéis, el pueblo del sur, el reino del sur, Judá, estuvo 70 años exiliado en Babilonia. Pero luego, con los persas, el rey Ciro de Persia permitió que el pueblo volviese a su tierra. ¿Y qué pasó? Pues que se acomodaron, empezaron a construir el templo y lo dejaron a medias, y cosas así, ¿no? Y bueno, ya por fin hubo otros profetas, ¿verdad?, que animaron al pueblo a construir el templo. Bueno, ya por fin, bueno, ya está construido, pues faltaban las murallas, ¿no? Y Nehemías, que estaba en Persia, era compañero del rey de Persia, escuchó esas noticias, ¿no? Y fijaos cómo sintió ese dolor. Vamos, por ejemplo, a Daniel. Daniel 9, del 1 al 19, dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Por qué Daniel se puso a buscar al Señor en oración con ruego, incluso ayunando, con cilicio y ceniza? Bueno, Daniel había visto que el profeta Jeremías había profetizado que el pueblo iba a estar 70 años exiliado, lo que os he comentado antes, ¿no? El reino del sur estuvo exiliado 70 años en Babilonia, en Babilonia, 70 años. Y cuando faltaban 2 años, porque Daniel justamente vivió en esos 70 años en Babilonia, Daniel vivió esos 70 años, pero él vio las profecías de Jeremías. Dice: anda, faltan 2 años para que se cumplan los 70, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Daniel? Dice aquí que buscó a Dios en oración. Hizo una oración preciosísima de arrepentimiento. Y él se incluyó, ¿no? Dice: Señor, hemos pecado contra ti, ¿no? Daniel era una persona justa, ¿no? Pero ahí está también el intercesor. El intercesor se identifica tanto con el pecador que pide como si él estuviese pecando, ¿no? Entonces Daniel buscó a Dios en oración y ruego, con ayuno, cilicio y ceniza. Cilicio es esa tela, ese ropaje que se ponían, y era símbolo de dolor, de duelo, de arrepentimiento, ¿no? La ceniza, ¿no?, que se le echaban en la cabeza, a los pies, era dolor, arrepentimiento, y eso es lo que sentían, ¿no? Esa aflicción de espíritu, ¿no? Eso es lo que tiene que tener un intercesor. En Esdras 9:3, por ejemplo: yo oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me sentí angustiado en extremo, ¿no? Otra de las cosas que hacían no era arrancarse el pelo al final, el pelo y de la barba y de la cabeza. Eran símbolos que tenían los judíos, eran expresiones, ¿no? Para indicar eso, ¿no? La aflicción de espíritu. La aflicción de espíritu, ¿no? El dolor que sentían, ¿no? Y bueno, así podemos citar más textos. Bueno, el de Joel 2, eso ya es una pasada, ¿no? O sea, el de Joel 2 ya se hace una convocación a los gobernantes, a los profetas, a los sacerdotes, a los gobernantes, el novio que salga de la cámara, la mujer del tálamo, a los niños, se congrega todo. Y venían con lamento, dice, con lloro, con gemido, con aflicción. ¿Por qué? Porque habían pecado delante del Señor. Habían pecado delante del Señor. El Señor había mandado la langosta, había mandado, pues había sequía, dice que se secaban las vides, la higuera, la tierra no daba su fruto, había habido juicio, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a clamar, a tener dolor. Señor, hemos pecado contra ti, ¿no? Pero luego viene la promesa: bien, pues la tierra dará su fruto, ¿no? Llegará la lluvia temprana,
la lluvia tardía, y derramaré de mi Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Dios. Pero se hizo una convocación muy fuerte, impresiona mucho, ¿no? Estos textos. Estoy así un poco rápido porque no podemos leer todos los textos, ¿no? Pero eso en Joel 2, del 12 al 27, nos habla de todo esto, ¿no? Joel 2, del 2 al 27, bueno. Entonces vemos que aquí estos profetas sentían aflicción, ¿no? Aflicción porque el pueblo había pecado, sentía dolor, ¿no? Y entonces se pusieron a orar, a gemir, a llorar, a clamar. Porque la oración intercesora no es oración de silencio. Hay momentos para la oración de silencio. Pero el intercesor que está intercediendo por los pecadores, si está intercediendo por su familia, si está intercediendo por los amigos que no conocen a Cristo, si está intercediendo por los gobernantes, si está intercediendo para que haya un avivamiento en el país. O sea, el intercesor se levanta de la silla y empieza a orar, empieza a clamar. ¿Entendéis? ¿No? Y en el Nuevo Testamento existe esa aflicción, ese gemido, ese lloro, ese lamento, ese ayuno. Pues podemos leer en Romanos 8, 26 y 27, que dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Gloria a Dios. Mas el que escudriña los corazones, que es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede Amén. por nosotros. Es decir, que en el nuevo pacto, ¿cuánto más si tenemos el Espíritu Santo? Porque en el Antiguo Testamento, bueno, estos profetas sí tenían el Espíritu Santo, ¿no? Pero en Joel, por ejemplo, cuando se convoca a todo el pueblo, ¿no? Y el Espíritu Santo se derramaba solamente en algunas personas, ¿no? En reyes, en algunos jueces, ¿no? En los profetas, pero no en todo el pueblo. Pero ¿cuánto más nosotros que tenemos el poder del Espíritu Santo? Podemos clamar, dice aquí, interceder. Es decir, se nos ha dado un espíritu de intercesión. Tenemos que interceder sin tregua. Interceder con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos va a ayudar a orar con clamor, con ruego. Ese es el segundo punto. Entonces, el primer punto hemos dicho que es empatía, identificación, esa compasión. El segundo punto hemos dicho cómo los profetas, y también aquí Pablo nos dice que el Espíritu Santo viene a ayudarnos en la intercesión con gemidos indecibles, con lloro, con aflicción, con llanto incluso, ¿no? Tercer punto. El intercesor tiene autoridad. Amén. El intercesor tiene autoridad para interceder y conseguir sus objetivos. Esto lo vemos en Éxodo 17, del 8 al 13. Aquí vemos una batalla de Israel contra Amalek. ¿Y qué pasó? Pues que Moisés cogió su báculo. El báculo es signo de autoridad. Con ese báculo golpeó el agua y se dividió el mar rojo. Amén. El báculo significa autoridad, tenía autoridad de Dios. Y Josué estaba en la batalla peleando contra Amalek. Y Moisés, cuando subía las manos, Josué vencía en la batalla. Pero cuando él se cansaba y bajaba las manos, iba perdiendo. Entonces vino Aarón y Hur a apoyarle. Y eso es un símbolo de comunidad. Vino a apoyar a Moisés, a levantar sus brazos, a apoyarle en esa intercesión para que el pueblo de Israel ganase la batalla. Entonces esto es un símbolo muy hermoso. El intercesor tiene autoridad para interceder y conseguir sus objetivos. El intercesor ora siempre basado en las promesas de Dios. Hemos hablado antes, por ejemplo, en Ezequiel 32, que Moisés le dijo a Dios: acuérdate de tus promesas, no destruyas a este pueblo. Dios incluso le dijo a Moisés: de ti puedo hacer un pueblo grande. Y Moisés renunció, dijo: no, acuérdate de tus promesas. Tú dijiste a Abraham, a Isaac y Jacob que ibas a darles la tierra prometida.
y le has dado esta promesa. Entonces, el intercesor siempre ora basado en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, el intercesor ora hasta conseguir sus objetivos y ora basado en las promesas de Dios, ¿no? Ora basado en las promesas de Dios. Y siempre, como hemos dicho antes, buscando su gloria y su reputación, ¿no? Lo que hemos dicho antes. Señor, ¿qué van a decir los egipcios? Tu nombre va a quedar por los suelos. No puedes permitir que este pueblo sea destruido. Señor, sea magnificado tu poder. Siempre el intercesor busca la gloria de Dios y la reputación de Dios. Y en el Nuevo Testamento, ¿dónde está la autoridad del cristiano? ¿Dónde está la autoridad del cristiano? La autoridad del cristiano está en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que dice Juan del 12 al 14? Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado. ¿Veis? Otra vez se busca la gloria del Padre. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Esa es la autoridad que tenemos en Cristo Jesús cuando intercedemos, porque intercedemos ante el Padre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Para terminar, acabo con unos versículos de Pablo. La vida de Pablo es impresionante, su vida de oración y de intercesión. Voy a citar tres versículos solamente ya para terminar. Quisiera que luego pudiésemos interceder, orar. Pero fijaos cómo oraba Pablo también, en 2 Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Es decir, Pablo oraba para que la palabra de Dios se divulgase, se propagase, es decir, corriese, y que esa palabra fuese de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, que fuese andando, trotando por los caminos. Pablo oraba así, de esta manera. Señor, que tu palabra se divulgue, que tu palabra se propague. Así tenemos que orar nosotros como Pablo. En Efesios 6:18, Pablo ora así: orando en todo tiempo, cuidado, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con perseverancia y súplica por todos los santos. Él intercede por todos los santos. Y también dice, y por mí. ¿Pero para qué? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con valentía la palabra del Evangelio. Amén. Así que oraba para que se le abriesen puertas para anunciar el Evangelio. Oraba para que se le abriesen puertas para predicar el Evangelio. Que se te abran puertas en tu familia, en tu trabajo, con tus amigos, en cualquier circunstancia. Que se nos abran puertas en la calle. Por último, otro versículo, Colosenses 4:2 al 4, dice, perseverad en la oración. ¿Veis? Que siempre habla de perseverar en la oración, que habla de orar en todo tiempo. Porque la intercesión no es de orar un día y ya está. No, porque si no, nos pasaría como Moisés, ¿no? Que vamos bajando las manos y entonces vamos perdiendo la batalla. Sino que tenemos que orar y orar en comunidad, ¿no? Igual que vinieron Ur y Aarón a sostener a Moisés, nos apoyamos unos a otros en oración, pero siempre perseverando en oración. Porque a veces la respuesta no va a llegar así, de primeras. A veces vamos a tener que perseverar, y de esto hay un pasaje también muy bonito, que no he mencionado, que está en el libro de los Jueces, capítulo 20, del 39 al 35. Hay un momento también en que el pueblo de Israel, 11 tribus van a pelear contra Benjamín, porque habían cometido un hecho muy terrible, ¿no? Había unas personas que habían violado a una mujer, etcétera, etcétera. En fin, el caso es que están en la batalla y las tribus van a pelear contra Benjamín. ¿Y qué pasó? Que hacen la batalla y pierden.
consultan a Dios. Señor, ¿quieres que subamos y peleemos? Sí, sí, sí. Y vuelven por segunda vez y pierden otra vez. Y a la tercera empiezan a llorar, lo que hemos dicho en el segundo punto del intercesor, empiezan a llorar, a gemir, a clamar. Señor, ¿quieres que volvamos otra vez a la batalla? Sí, y a la tercera consiguieron la victoria. Por eso digo que la intercesión, como dice aquí Pablo, es en todo tiempo, es perseverando, velando en ella con acción de gracias, ¿no? ¿Y por qué ora aquí en Colosenses? Bueno, pues lo mismo que en Efesios, ¿no? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de conocer el misterio de Cristo. Así que, hermanos, volviendo al principio, Jesús recorría las ciudades, las aldeas, las sinagogas, y al ver a tanta multitud desamparada y dispersa, tuvo compasión. Y lo que hizo fue rogar a Dios para que interceder, para que se levantasen obreros, que estuviesen en la brecha, porque el trabajo para Jesús era mucho, eran muchas multitudes, mucha gente, y entonces tuvo compasión de esa gente, rogó a Dios para que se levantasen obreros y eligió a los 12 y los envía. Qué bonito, ¿no? Entonces, estas dos cosas. Por eso el celo en el evangelismo comienza en tu cámara secreta. El celo en el evangelismo. Porque una persona que está orando, intercediendo todos los días por las personas, por los pecadores, por aquellos que están cerca de mí y que amo, como amaba Pablo a los judíos, ¿no? Con esa pasión, con esa misericordia, con esa compasión, pues es lógico que termines saliendo de tu casa como loco y yendo a anunciar el Evangelio. Amén. Muy bien. Me gustaría